Bendecido día, queridos hermanos. En esta tarde esperemos que lo que vamos a compartir sea un complemento muy grande a tu vida de esta segunda parte de lo que es la alabanza. Veremos esta segunda parte en donde aprenderemos de una forma más fuerte, más nítida y más clara cómo alabar y bendecir a Dios y cómo esa alabanza se tiene que convertir en algo de beneficio para tu vida. Así es que quédate con nosotros estos minutos porque van a ser explosivos y van a ser de gran bendición para tu vida. Así es que la semana pasada veíamos que era alabar a Dios y espero que les haya quedado claro. Y si no lo has visto, pues ve el video de la semana pasada. Alabar a Dios, ¿verdad? El ejercicio de alabar a Dios con nuestra boca y con todo nuestro ser implica hacer un elogio a Dios, ¿verdad? Decirle cosas bellas, cosas bonitas, darle gloria, darle honra, honrarlo por sus atributos a Él. Así es que eso es en pocas palabras alabar a Dios, pero veíamos algo muy importante, que la alabanza, fíjense bien, la alabanza puede ser una bendición, pero también la alabanza, aunque se oiga raro, se escuche raro, puede ser una maldición. Eso lo veíamos la semana pasada. Es una bendición porque cuando tú empiezas a alabar a Dios, entonces empieza un cambio profundo en tu mente, un cambio profundo en tus emociones y en todo tu sentir. Así es que la alabanza puede provocar en nosotros un cambio muy drástico, muy fuerte, muy poderoso, si nosotros sabemos, claro, hacerlo de tal manera que nos beneficie. Porque a lo mejor tú me podrás decir, es que tengo 20 años o 10 años en el movimiento, en la iglesia, en la comunidad, y alabo a Dios, pero tu vida es la misma. No has hecho como una progresión, un avance en tu estilo de vida y en tu oración. Por eso muchas veces dicen que la oración no sirve para nada, pero te aseguro que la oración de alabanza, aunque tú, y si tú la practicas como te la estamos diciendo, va a tener efectos poderosos en ti. Así es que esta tarde, ¿verdad? Te quiero compartir esa parte y de que es una bendición, pero también de que puede convertirse en una maldición. Y tú me has de preguntar, oye, ¿cómo es que la alabanza o por qué se puede convertir en una maldición? ¿Por qué maldición? Entonces la pregunta correcta sería, ¿qué va a pasar o qué nos pasa cuando no alabamos a Dios? Fíjate bien, cuando no alabamos a Dios. ¿En qué usamos? La pregunta sería, ¿en qué usamos nuestra lengua cuando no alabamos a Dios? Cuando no decimos cosas buenas, ¿sí? ¿En qué lo usamos? Dice Filipenses 4:8 que en cosas bellas, en cosas dignas de alabar, en cosas hermosas, justas, buenas, en todo lo mejor hay que pensar. Eso nos dice, por lo tanto también hay que hablarlo, porque Jesús dice que lo que hay en el corazón, habla la boca. Entonces, ¿qué tienes tú en tu corazón cuando no estás alabando a Dios? Cuando no estás alabando a Dios, ¿qué estás haciendo? Estás en el chisme, estás en la crítica, estás en la queja, estás hablando negativamente, te estás, digámosle, usando tu lengua, en vez de alabar a Dios, la usas de una manera negativa. Nosotros ya consagramos nuestra lengua cuando hicimos la oración en lenguas, cuando empezamos a orar en lengua, consagramos a Dios nuestra lengua. Y en Santiago 3, fíjense bien cómo dice, Santiago 3, Hebreos, Santiago 3 dice, del versículo 9 al 12, dice, con ella, o sea, con la lengua, bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a la imagen de Dios. De la misma boca salen la bendición y la maldición. Hermanos, esto no puede ser así. ¿Es que puede brotar de la misma fuente agua dulce y agua amarga? La higuera no puede producir aceitunas, ni la vid higos, y lo salobre no dará agua dulce. ¿Qué nos está diciendo aquí Santiago? ¿Qué nos dice? Que con la misma boca podemos bendecir a Dios,
pero también con la misma boca podemos maldecir a los hombres, o sea, maldecir a las personas. Y Santiago nos dice, ¿es posible esto? Claro que no. Si empezamos a hacer ese juego en nosotros, en nuestra vida, ¿qué significa? Que, como dice él, puede brotar de un manantial agua dulce y agua salobre, agua fea. Claro que no. Si brota agua fea, va a ser lo que va a salir, porque eso es lo que hay en el corazón. Entonces, mis queridos hermanos, qué tan importante es alabar a Dios y qué tan importante es no alabar a Dios. Yo creo que esto es sumamente vital para nuestra vida cristiana, porque también, ¿verdad?, tiene efectos. Y veíamos nosotros en Romanos capítulo 1, de los versos 21 en adelante. Fíjense bien, esto es lo que enseñamos la semana pasada. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando no alabamos a Dios? Cuando no alabamos a Dios, ¿qué va a pasar? Pues vamos a estarnos quejando, vamos a estar criticando, vamos a estar juzgando, vamos a estar hablando cada cosa en nuestra vida. Así es que aplica también esto de no alabar a Dios a todo lo contrario, o sea, a hablar mal, a maldecir. Cuando no alabamos a Dios, entonces vamos a maldecir, porque alabar a Dios no solo significa decir, claro, estamos aprendiendo aquí a hacerlo directamente a Él, pero digámosle, nosotros tenemos que bendecir, decir bien, hablar bien, no maldecir, no hablar mal. Entonces, esto aplica, dice el verso 21 de Romanos 1, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad, con aquellas personas que no alaban a Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Dice Romanos capítulo 1, verso 21, de modo que no tienen disculpa, a pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores. En otras dice, no lo glorificaron, ni le dieron las gracias como corresponde. Entonces, es lo primero. Así empieza este capítulo, esta parte de este capítulo, empieza diciendo esa parte, que no alabaron a Dios. Y las consecuencias de no glorificar a Dios se ven mismo en el versículo 21. ¿Qué pasa entonces? Lo primero que pasa es que dice, se perdieron en sus razonamientos y se perdieron en sus pensamientos. Pusieron sus pensamientos, dice en otra versión, en cosas sin valor. Lo primero que ocurre cuando no alabamos, no reconocemos, no damos gracias a Dios y no lo adoramos, ¿qué va a pasar? Pues nuestro razonamiento lo perdemos. ¿En qué? En cosas sin valor. Y después de eso dice, y su conciencia queda cegada. Nuestra conciencia, en otra versión dice, el corazón se oscurece. El corazón oscurecido se hace torpe, se oscurece. No alabamos a Dios, maldecimos con nuestra boca. ¿Qué va a pasar enseguida? Que nuestro razonamiento nos va a perder en cosas que son inútiles, como dice la Biblia, sin valor. Y no solo eso, sino llega al corazón, llega a la conciencia, como dice esta versión. O sea, ponemos nuestros razonamientos en cosas que no deberían de ser. Y luego dice el verso 22, miren cómo sigue la progresión. Después dice ahí, se creyeron sabios. En otra versión dice, alardeando de sabios. Aquí empieza la soberbia. Aquí empieza aquellos que se creen muy sabios, aquellos que creen que todo lo saben. ¿De dónde empezó? Por no alabar y dar gloria a Dios, no le hace el culto a Dios como corresponde. Te perdiste en tu razonamiento, tu corazón se encegueció y por lo tanto te creíste sabio, creíste que tú sabías todas las cosas. Y entonces es difícil que tú aceptes una enseñanza, es difícil que tú aceptes una corrección porque tú todo lo sabes. ¿Para qué ya entonces busco a Dios? ¿Para qué entonces yo necesito que alguien me enseñe o que alguien me predique? Como si me estás escuchando ahorita, es esa parte en ti donde crees que ya todo lo sabes, que ya tienes muchos años estudiando esto, que ya sabes la Biblia al revés y al derecho, ¿sí? O simplemente creyendo que tú tienes la razón, te crees sabio porque tú tienes la razón, crees tú que siempre tienes la razón. Y precisamente después de eso dice, ahí en el mismo versículo, se convirtieron en necios. La versión, en esta versión de la Biblia que tengo dice, se convirtieron en
necios. Y fíjate bien lo que dice necio. ¿Qué es una persona necia? Es una persona que insiste en sus propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Entonces, el necio es esa persona que insiste en sus propios errores, que él dice, yo tengo razón, aunque esté mal, aunque le vaya mal, él dice, yo siempre tengo razón. Así es que te conviertes en una persona necia. Y luego dice el verso 23, después de que te conviertes en una persona necia, ¿qué va a pasar? Llega la idolatría. El verso 23 dice, entonces reemplazaron al Dios de la gloria por imágenes de todo lo pasajero, por representaciones de hombre, dice en otra escritura. Así es que fíjate bien cómo va cayendo la idolatría, porque reemplazamos a Dios. Y recuerden que la idolatría no es solo tener a un Buda o tener a una imagen de un dios Tlaloc o de un dios pagano, sino que cualquier otra cosa que tú antepones a Dios. Entonces, fíjate bien cómo empezó, ¿de dónde empezó todo? ¿De dónde empezó a hacerse la bola de nieve? A caer, a caer, a caer, a caer. Empezó con poquito, no alabar y bendecir a Dios. Por eso precisamente nosotros pensamos que no es importante hacerlo, que no es importante ejercer este ministerio o esta disciplina espiritual. Pero esta disciplina espiritual va a transformar tu vida o la va a destruir si no la haces. Porque Dios nos ordena que lo alabemos y lo glorifiquemos. Queridos hermanos cristianos, en otras religiones todo mundo adora y glorifica a su Dios. Y en la religión cristiana, ¿verdad? En nosotros los cristianos, muchos no adoramos ni glorificamos a Dios. Pensamos que glorificar a Dios es solo ir al culto, es solo ir a la reunión, es solo hacer unos cantitos y hasta ahí se acabó. No. O sea, tenemos nosotros que convertir nuestra vida en una alabanza. Tenemos que ejercitar nosotros el culto a Dios a través de la alabanza. Porque podemos llegar a ser necios, a ser idólatras, ¿sí? Y después viene lo demás, que está mucho peor. El verso 24 dice, se abandonaron a sus pasiones secretas, o sea, a sus pasiones ocultas. Dice, se entregaron a la impureza, a la inmundicia, se han entregado a los impulsos de sus apetitos. ¿Qué pasa después de la idolatría? Se pervierte toda nuestra vida y entonces nos encontramos nosotros perdidos en nuestras pasiones secretas, en la impureza. Y no solo dice el verso 24 así, sino dice, no solo llega a la impureza, sino que dice, deshonraron sus cuerpos, degradan sus propios cuerpos. ¿Hasta dónde llega una cosita que parece de nada en tu vida hasta que degradar el cuerpo? Y luego dice, pues algo más fuerte, ¿sí? Más fuerte, que llegaron a las relaciones torpes de mujeres con mujeres, de hombres con hombres. Llegaron a las prácticas homosexuales y a las prácticas lesbianas. Esto no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice Romanos. El Evangelio lo dice el libro de Romanos, que las prácticas, Dios no está en contra de ti si tú tienes alguna tendencia o piensas algo. Dios está en contra de lo que podamos hacer con nuestros cuerpos y Él lo define claramente en la Biblia y en su palabra. No estamos en contra de las personas, Dios nos libre de toda esa parte, pero tenemos que entender que Dios es un Dios de principios también y que Él pone los principios, no nosotros. Así es que, precisamente, ¿por qué llegan a este grado de depravación sexual? Y no solo en esto, en todo lo demás, ¿sí? ¿Por qué? Todo empezó porque no reconocieron a Dios. Porque empieza diciendo San Pablo que aún sabiendo que existe Dios y poderlo haber adorado como corresponde, no lo hicieron y empezó todo eso, ¿no? Se perdieron en sus razonamientos, el corazón se oscureció, se creyeron muy sabios, se creen que saben todo, que ellos tienen la respuesta de la vida para todo. Y después se convirtieron entonces en personas necias y luego en idólatras y esa idolatría los llevó a la impureza y la impureza a toda clase de pecados, ¿sí? Entonces son pasiones vergonzosas que se ve claramente en la vida de las personas. Y después de eso, después San Pablo nos da una lista de 21 cosas tremendas de lo que ocurre, de toda clase de pecados.
Fíjense bien, ¿hasta dónde puede llegar el no alabar a Dios? ¿Hasta dónde puede llegar negar nuestro culto al Dios Todopoderoso? Por eso, y yo estoy hablando de empezar a tener una disciplina espiritual. Y una disciplina espiritual que abarque toda nuestra vida, porque nuestra vida debería ser toda una alabanza a Dios. Cuando no convertimos nuestra vida en una alabanza a Dios, la convertimos en todo esto que nos dice la Biblia, que nos dice el libro de Romanos. Y entonces, por eso estamos en pecado. Yo me pregunto, de todos los cristianos, ¿por qué hay tanto pecado en la iglesia cristiana? ¿Por qué hay tanto pecado en todo el mundo? El mundo, no digo que esté lleno de pecado, está lleno, es de por sí. Pero nosotros los que creemos en Dios, los que creemos en Jesús, ¿por qué estamos de esa manera? Y fíjate bien, menciona injusticia, perversidad, malicia, fornicación, codicia o avaricia, maldad, perversidad, envidia, crímenes, homicidios, peleas, gente violenta, engaño, mentira, mala fe, malintencionados, chismes, murmuraciones, calumnias, gente que desafía a Dios, impíos, aborrecedores de Dios, altaneros, insolentes, injuriosos, orgullosos, soberbios, farsantes, arrogantes, altivos, hábiles para lo malo, no obedecen a sus padres, son rebeldes, insensatos, irreflexivos, necios, desleales, sin amor, crueles, sin afecto, despiadados, implacables, sin misericordia. Lee todo el capítulo que resta de Romanos. Yo solo te hice un resumen de todo lo que viene ahí. ¿En qué termina la humanidad al no glorificar a Dios, al no reconocer a su Hijo Jesucristo, en no reconocer y dar gloria a Dios? ¿Y en qué puedes tú terminar como cristiano en tu relación con Dios? Por eso yo decía desde hace muchas semanas, el primer tema, uno de los primeros temas fue sobre nuestra relación con Dios. Y la relación con Dios es que Él es Dios, Él es Señor. No se nos puede olvidar con quién nos estamos relacionando. Porque a veces pensamos, lo repito mucho, es que Diosito, es que Chuchín, y empezamos a tutear a Dios, no tutearlo, sino como si fuera alguien que no fuera Dios, como si fuera cualquier pelagato de la calle. Tratamos a Dios de esa manera, cuando no se nos debe olvidar a quién estamos tratando, y por lo tanto estamos tratando al Rey eterno, al Rey de la eterna gloria, al que hizo los cielos, al que sostiene toda la creación. Lo tenemos que tratar así, de esa manera. Por lo tanto, le debemos rendir culto, le debemos rendir alabanza y adoración solo a Él, como dice aquí el libro de Romanos. Pero ¿qué pasa? Como no lo hacemos, pasa todo lo que estamos diciendo. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas graves con el pecado, queridos hermanos? ¿Por qué? Porque no lo alabamos. Y yo te invito en este momento a que lo alabes y que empieces a transformar tu vida en la alabanza, que empieces a hacerlo. Yo les dije 15 minutos diarios. Hazlo 15 minutos diarios hoy, en la mañana, mediodía y en la noche. Hazlo. Porque la alabanza a Dios va a empezar a cambiar tu mente, va a empezar a cambiar tu corazón, va a empezar a cambiarte a ti. Tú que me estás escuchando, o sea, ¿qué tan importante es hacer este ejercicio espiritual? No me canso de repetirlo. Y esto nos lo repiten. Yo creo que si has ido a comunidades o a la iglesia o has ido a retiros, te lo han repetido. Y si no te lo han repetido, mira hermano, yo te lo digo, la alabanza es parte fundamental de tu vida. Debe convertirse en parte fundamental de tu vida. No es una opción. ¿Por qué estoy predicando otra vez esto y diciendo esto? Porque esto es vital para nuestra vida como cristianos. No aprendemos a ser adoradores. Jesús dice que el Padre en Juan 4 le dice a la samaritana, es que Dios busca adoradores, y adoradores en espíritu y en verdad. Pero busca adoradores, no busca pedinches, no busca gente de otro tipo. Busca adoradores Dios. Y lo está buscando en nosotros. ¿Y quiénes somos? Somos los hijos de Dios, los que hemos creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo el Señor. Así que es de vital importancia para nuestra vida espiritual y para nuestra salvación eterna el poder nosotros alabar, aprender y bendecir, aprender a bendecir, a alabar a Dios. Así es que en esta tarde tenemos que arrepentirnos por no alabar a Dios. Y yo me pregunto, y pregúntate tú en tu vida, ¿a poco has alabado a Dios como corresponde? Pregúntate.
cuando hemos perdido toda nuestra vida en discusiones. Hemos perdido todo el tiempo criticando. Hemos perdido el tiempo echando los chismes, mintiendo. Hemos perdido el tiempo nada más en tantas otras cosas. ¿Cuántos de ustedes pierden el tiempo en el celular, en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo perdido? Porque no alabaron a Dios. Deberíamos arrepentirnos. Y es un pecado en la iglesia actual, que no alabamos, que no somos gente adorador de Dios. No es cierto. Nos perdemos en todo esto y por eso todo lo que acabo de mencionar está presente en la vida de las personas. Yo te invito y Dios nos invita entonces a que renovemos nuestra vida y tengamos un arrepentimiento, que realmente sintamos el dolor en nuestro corazón de no alabar a Dios como corresponde. Somos culpables de no alabar a Dios. Somos culpables de no tener un estilo de vida de alabanza. Claro que sí somos culpables. Toda la iglesia, todos nosotros, no reflejamos la alabanza a Dios, porque entonces los hombres que nos vieran alabarían a Dios, bendecirían a Dios y no maldecirían, no echarían maldición, no estarían en contra de la iglesia, no dirían, ¿para qué voy ahí? Si mira cómo es la vida de esa persona. Así es que la invitación es al arrepentimiento y a un cambio de mentalidad. La metanoia empieza precisamente con ese cambio de mentalidad. El arrepentimiento, la conversión, empieza con un cambio aquí en la cabeza de nosotros, que entiendas este mensaje. Esta es sola disciplina que tú le ejercieras, todo eso te salvaría, porque estarías ejerciendo la oración. Ahora, ¿por qué motivos alabar a Dios? Y yo te invito a que vayamos a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué motivos debemos alabar a Dios? Te voy a fundamentar más. Deuteronomio 10, versículos 20 y 21. Dice, a Yahvé tu Dios temerás, a Él servirás, a Él seguirás e invocarás su nombre si debes hacer algún juramento. A Él irán tus alabanzas, pues Él es tu Dios que ha hecho por ti las cosas asombrosas que has visto. Fíjate bien que dice, se centra todo en Dios eterno. Dice el verso 21, a Él irán tus alabanzas. ¿Qué significa? Que esto es un mandato de Dios. La alabanza a Dios es un mandato, es una ordenanza, es una orden para nosotros como hijos de Dios alabarlo. No podemos deslindarlo. No podemos decir es opcional, yo no, me gusta a mí mejor hacer otra cosa. Me gusta meditar la Biblia, me gusta hacer muchas cosas, pero servir a los pobres, hacer esto, pero alabar a Dios no es cierto. Dice, a Él irán tus alabanzas y solo a Él. ¿A quién van a ir las alabanzas? Ponme ahí. ¿A quién, hermano? Escríbelo ahí. ¿A quién? ¿Qué dice Deuteronomio 10? No te confundas. ¿A quién son las alabanzas? ¿A quién dice, a quién vas a temer? ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a seguir? ¿A quién vas a invocar? ¿Y a quién vas a alabar? A Dios eterno, Dios todopoderoso. Así es que en esta tarde Dios nos invita, es un mandamiento. Segunda cita, Efesios 1, del 11 y el 12. Vamos a Efesios 1, 11 y 12. Dice, en Cristo fuimos elegidos nosotros, aquel que dispone de todas las cosas y las somete a su voluntad, decidió que fuéramos pueblo suyo, a la espera del Mesías, con el fin, fíjate bien, ¿con qué se hace todo esto? Dios nos congrega como su pueblo. Dios nos espera que esperemos al Mesías, que sea alabada su gloria. Así es que fuimos creados y fuimos congregados como comunidad, como iglesia, como pueblo de Dios por una sola razón. ¿Para qué? Para alabar
para hacer alabanza de su gloria. Segundo motivo. Primer motivo, ¿cuál fue? Su mandato. O sea, no lo podemos, no es opcional. Segundo, fuiste creado para alabar a Dios. Fuiste creado en Apocalipsis 5, 11, 14. Anota bien, Apocalipsis 5, versículos 11 y 14. No la voy a leer, pero ¿qué crees que la gente está haciendo en el cielo? Cuando tú lees el libro del Apocalipsis, ¿qué crees que están haciendo? ¿Pide y pide cosas? Están adorando y alabando a Dios. Es una eterna alabanza, porque la alabanza es un deleite, la alabanza es algo maravilloso. Claro, que tú estás acostumbrado a hacer cancioncitas, no es malo cantar, es bueno cantar, aprende a cantar. Has hecho alabanzas, pero todavía no le has agarrado el deleite. Yo te aseguro que cuando tú empieces a probar la verdadera alabanza, va a ser un deleite para ti. Así es. Tercera razón, ¿por qué motivos alabar a Dios? Por lo que Él es. Fíjate bien, debemos alabar a Dios simplemente porque es Dios, porque es digno de alabanza. Salmo 96, 4, porque Él es bueno. Salmo 106, 1, porque es misericordioso, porque es justo. Salmo 119, 62, porque es santo. Salmo 77, 12 al 14, porque es sabio, porque es omnisciente, porque es todopoderoso, porque es fiel, porque es infinito, porque es eterno, porque es omnipresente, porque Él es la totalidad, es la razón de todo. ¿Te parece poco? ¿Por qué motivo alabar y bendecir a Dios? Lee los salmos, en los salmos vas a encontrar todo esto que estoy diciendo. Y también, ¿por qué motivos alabar a Dios? También por lo que Él hace. ¿Por qué alabamos a Dios? Por su creación, Salmo 8, del 1 al 4. Por sus obras maravillosas, Salmo 139, 14. Por su obra redentora, Apocalipsis 5, del 9 al 13. Porque nos ha salvado, Juan 3, 16. Así es que Juan 3, 16 dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Le alabamos a Dios, ¿por qué? Porque nos ha salvado por el sacrificio de Jesús, por su vida, por su muerte, por su resurrección. Alabamos y bendecimos a Dios. ¿Y por qué debemos alabar a Dios? Otro motivo, Efesios 5, 19, 20. Ahí donde estamos, Efesios 5, 19, 20. Dice, intercambien salmos, himnos y cánticos espirituales, que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Qué maravilloso es esto. Dice, den gracias a Dios Padre en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, siempre y por todas las cosas. ¿Por qué debemos alabar a Dios? ¿Por qué debemos bendecir a Dios? Por todas las cosas. Que todas las cosas entonces sean un motivo de alabanza. Todas las cosas en nuestra vida tienen que ser un ¿qué? Un motivo de alabanza. Y dice el Salmo 92, 1, porque es bueno alabar a Dios. ¿Por qué debemos? ¿Cuál es el motivo de alabar a Dios? Porque es bueno alabarlo. Porque es una bendición alabarlo. Porque hay cambio, hay transformación a vida. Y vamos a ver a lo práctico. Entonces, ¿cómo vamos a alabar a Dios? Y vamos al Salmo, a los Salmos. Yo creo que los Salmos son la mejor escuela de alabanza a Dios. Y vamos a buscar el Salmo 145, versículo 6, que dice, de tu poder formidable se hablará, y tus grandezas yo las contaré. ¿Qué dice? Que nosotros debemos alabar a Dios con nuestras palabras. Y luego dice el Salmo 126, 1, 2, que lo debemos alabar con gritos. A ver, fíjate bien, primero por palabras, luego por gritos, o clamoreo, por clamor. Salmo 126, 1, 2. Con canciones. Salmo 149, Salmo 149, 1 dice, aleluya, canten al Señor un canto nuevo, su alabanza en la asamblea de los santos. Así es que lo alabamos con las palabras, con los gritos, con canciones,
con instrumentos. Salmo 150 dice, aleluya, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en el firmamento de su poder, alábenlo por sus hechos portentosos, alábenlo por toda su grandeza, alábenlo con el fragor del cuerno, alábenlo con arpas y con cítaras, alábenlo con danzas y tamboriles, alábenlo con mandolinas y flautas, alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos triunfales, alabe al Señor todo ser que respira, aleluya. Así es que, ¿con qué debemos alabar a Dios? Con instrumentos, por esto tenemos los instrumentos para alabar a Dios. Pero también dice el Salmo 54, con danzas y movimientos corporales. El Salmo 149, 3 también lo dice, su nombre alaben en medio de danzas, su nombre alaben en medio de danzas. Por eso nos movemos, por eso danzamos, por eso bailamos ante el Señor, porque así nos ordena que lo hagamos. También con el don de lenguas. Fíjense bien, ¿con qué debemos alabar a Dios? Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14, versículos 14 y 15, que dicen, cuando oro en lenguas, mi espíritu reza, pero mi entendimiento queda inactivo. ¿Estará bien esto? Debo rezar con mi espíritu, pero también con mi mente. Cantaré alabanzas con el espíritu, pero también con la mente. Así es que esto se refiere al don de lenguas, al canto en el Espíritu, a dejar que el Espíritu Santo adore también a Dios. Pero también lo debemos adorar con el alma, Salmo 146.1, con una vida santa, Romanos 12.1, que debemos ofrecernos nosotros como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Así es que, en pocas palabras, ¿cómo tienes que alabar a Dios? Con todo tu ser. Así es. Y dice, ¿quiénes lo deben de alabar? Salmo 156, todo lo que respira. Y el Salmo 148, que dice, ¿quién lo debe de alabar? Toda la creación. Así es que tú debes alabar a Dios como toda la creación, dice la Biblia, que entona un canto de adoración. En realidad esto es maravilloso porque se ha descubierto que toda la materia y todo lo que existe es como una gran sinfonía que adora, que levanta el universo. El universo también adora a Dios. Es algo muy hermoso. ¿En dónde debemos alabar a Dios entonces? ¿En dónde? Pues en todo lugar. En la iglesia, en la comunidad, en el trabajo, en donde tú te encuentres, en el hogar. ¿Cuándo? Todo tiempo. Hebreos 13:15. Vamos a Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Dice, ofrezcamos a Dios en todo tiempo, por medio de Jesús, el sacrificio de alabanza que consiste en celebrar su nombre. Ofrezcamos a Dios en todo tiempo, por medio de Jesús, el sacrificio de alabanza que consiste en celebrar su nombre. O sea que debemos celebrar su nombre, debemos ofrecer alabanza en todo tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos. Y vamos a hacer un ejercicio. Les encargamos la semana pasada de poder hacer 50 alabanzas. Y espero que tú traigas tu lista de alabanzas, de las características de los atributos de Dios para poder alabarlo. Vamos a entrar con el ministerio de alabanza, con el equipo de alabanza para poder alabar y bendecir a Dios. Y te voy a invitar con todo esto. Primero vamos a hacer una oración de arrepentimiento. ¿Cuántos de ustedes realmente piensan que han alabado a Dios como merece? Piensan que han alabado a Dios en todo tiempo. Piensan que lo han alabado en todo lugar. Porque a lo mejor tú piensas que en el trabajo no hay que hablar de religión, pero en el trabajo tú debes alabar a Dios. Tú has pensado que en la escuela no hay que alabar a Dios, pero la Biblia dice que en todo lugar tenemos que alabarlo, que en todo tiempo tenemos que alabarlo donde nos encontremos. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta tarde. Yo creo que todos escribimos nuestras alabanzas. Y vamos a hacer un ejercicio de alabanza otra vez. Y vamos a manifestar ese espíritu y le vamos a pedir a Dios en esta tarde un espíritu de alabanza. Pero antes de eso tenemos que romper con todos los esquemas. Estas dos enseñanzas que hemos dado
es para romper el esquema de pensamiento que traíamos antes. Que tu pensamiento y esas fortalezas mentales, como diría Pablo, esos pensamientos que se oponen a Dios, que se oponen a cómo debemos dar culto a Dios, que se oponen a cómo debe ser nuestra vida, sean derrumbados. En esta tarde vamos primero a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle perdón al Señor por no alabarlo y glorificarlo como conviene. Vamos a pedirle perdón al Señor en esta tarde todos juntos, porque tú no lo has alabado como corresponde y como merece. Quizás tu vida está llena de pecados y está llena de impureza y está llena de todo lo malo y no te habías dado cuenta. Es porque no empezaste a tener a Jesús como Señor, a tener a Jesús como el único objetivo de tu alabanza, como el único objetivo de tu adoración. En esta tarde y en este momento yo te invito a que cierres tus ojos y le pido y le pedimos al Divino Espíritu que venga sobre todos nosotros y que traiga sobre nosotros un espíritu de revelación, un espíritu que abra nuestro entendimiento sobre esto que acabamos de hablar. Y quizás lo hablé muy rápido, pero tienes que volver a poner la proyección y la enseñanza. Lo que te queremos expresar es que necesitas renovar tu vida y cambiar tu vida. Si tú no te has convertido a pesar de todo el tiempo que has conocido a Jesús en un adorador y no le has alabado como corresponde, es el momento de pedirle perdón. Es el momento de tomar decisiones. Si solo tu lengua ha servido para maldecir, para criticar, para juzgar, para aventar veneno, aún en la propia comunidad, en la propia iglesia, hablaste mal, te quejaste, criticaste, juzgaste y vertiste ese veneno sobre tus semejantes, sobre tus hermanos. Y no solo eso, dice la Biblia, que a veces de esa manera somos piedra de tropiezo. Y quizás tú has sido piedra de tropiezo por tu lengua para los demás hermanos o para que las personas no se acerquen a la iglesia o a la comunidad. Pídele perdón al Señor, porque el Señor dice que más vale que se amarrara una soga en el cuello, en una piedra, y se aventara al mar. Así es que en esta tarde pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor en esta tarde. Pídele perdón. Confiesa tu pecado. Has sido piedra de tropiezo. Y esto trae una maldición sobre tu vida. Recuerda, si tienes esta maldición del pecado en tu vida, es porque no le has dado honor. Arrepiéntete en este momento. Pídele perdón. Cierra tus ojos y la luz divina del Espíritu venga sobre ti y te haga ver tu vida tan vacía, tu vida de no ser un adorador y de no adorar y bendecir a Dios. Pídele perdón con tus palabras. Dile: perdóname, Padre, perdóname, Señor, por no ser el adorador, por no alabarte, por no bendecirte, porque mi vida no ha demostrado en los hechos, ni con mi boca he demostrado que te alabo y te bendigo. Perdónanos, Padre, por todo el pecado de lengua que hemos tenido en nosotros y en toda la comunidad y en toda la iglesia repartida en el mundo. Perdónanos, Señor, en este momento, y te pedimos que nos limpies, que tu sangre preciosa nos cubra en este momento, en el nombre de Jesús. Arrepiéntete, deja que Dios te toque en este momento. Reconoce tu pecado, reconoce que has actuado mal, pero parte del arrepentimiento es tomar decisiones en el camino correcto. Y en este momento yo te invito a que le digas a Jesús que te comprometes a ser un adorador, que te comprometes a alabarlo, a aprender a alabarlo. Y quizás no sabemos mucho, o quizás tú eres una persona nueva. Solo imagina a Jesús enfrente de ti
y dile a Jesús: me comprometo a alabarte. Me comprometo con mi voz a bendecirte. Me comprometo con mi voz a glorificarte. Renuncio a toda crítica. Renuncio a todo el uso de mi lengua que no sea para alabanza tuya. Renuncio al chisme, al juicio, a la crítica, a juzgar, a hablar negativo, a hablar palabras destructivas contra los demás, contra tu propia iglesia, contra ti, Señor. Comprométete con el Señor. Santifica tu lengua en este momento. Gracias, Jesús. Gracias. Y así como estamos, dile al Señor que mi boca sea para alabarte, que mi boca sea para bendecirte, que de mi boca solo salga alabanza y adoración a ti. Señor, yo creo en ti. Señor, yo soy cristiano. Señor, yo soy seguidor tuyo. Te consagro mi boca para hacer alabanza. Cambia mi corazón, cambia mi vida en este momento. Tócame, Señor. Y dile al Señor: tócame, Señor. Bendíceme con tu poder y tu presencia. Y entonces, hermanos, empieza a alabarlo, empieza a bendecirlo. Vamos todos juntos a alabar al Señor. Te alabamos, te bendecimos y te honramos y te damos toda la gloria, la alabanza, el honor, el poder, la bendición. Te alabamos y te bendecimos, gran Señor. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas, exaltado seas. Alábalo. Vamos, levanta tu voz, cierra tus ojos, alza tus brazos. No nos avergonzamos de alabar a nuestro Dios. Y ahorita que estás escuchando la transmisión, hazlo, bendícelo, levanta tu voz, glorifícalo, que el mundo se entere que Dios es Dios, que Jesús es Rey, y que le alabamos y le bendecimos en gran manera con todo nuestro corazón. Alabado seas, gloria y honor a ti. Tú eres maravilloso, eres glorioso. Alábalo con tus palabras, alábalo con lo que has aprendido. Solo repite, aunque sea solo una palabra que sepa, repítela, alábalo, glorifícalo. Eres grande, eres maravilloso, eres portentoso, eres el Salvador del mundo, eres el Dios eterno, eres omnipotente. Tú todo lo puedes, tu poder está, Señor, por encima de todo que no lo podemos comprender. Tu grandeza es maravillosa. Te alabamos, te bendecimos, te honramos. Aquí estamos tus hijos para levantar este canto de alabanza, para levantar nuestra alabanza a ti. Te alabamos, te bendecimos, te honramos, te damos toda la gloria, la alabanza, el honor, el poder. Eres grande, eres maravilloso. No hay nadie que se compare a ti. Eres el Dios incomparable. No hay nadie como tú. Te adoramos, te bendecimos. Grande, poderoso, glorioso, maravilloso Señor. Bendito y alabado seas. Gloria, gloria, gloria a ti. Alabanza, alabanza. Gloria, gloria, gloria a ti. Bendito seas. Alabanza, alabanza. Gloria a ti. Alábalo. Bendícelo. Te has comprometido a alabarlo. Levanta tu voz, levanta tu alabanza estos minutos. Bendícelo, glorifícalo, exáltalo. Te has comprometido con tu lengua. Ahora tu lengua y tu boca son para alabar y bendecir a Dios. Alábalo en este nuevo lenguaje. Es el lenguaje del reino de Dios. Es la alabanza, el lenguaje de los hijos de Dios. No tenemos otro lenguaje. Alábalo con este lenguaje. Bendícelo, glorifícalo y exáltalo. Bendito seas. Mueve tu cuerpo, hazlo con todo tu corazón. Alábalo, glorifícalo, exáltalo. Bendito seas. Alabanza, alabanza, alabanza. Gloria, 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 gloria y honor a ti. Alabanza, alabanza. Bendito sea. Gracias, Señor, gracias. Y en la medida que alabas y bendices y te concentras en Él, concéntrate en Él, solo piensa en Él y lanza de tu boca las alabanzas. Piensa en Él y solo levanta tu voz, dirígela, porque esa alabanza está yendo directo al cielo, está yendo directo al trono de Dios, al trono de Jesús. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, te honramos
Jesús y vamos a cantar esta adoración. Sigue alabándolo. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.
Gracias, Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos en gran manera, con todo nuestro corazón, Señor. Aquí estamos todos los que estamos viendo, que estamos reunidos en este día. Señor, levantamos nuestro corazón a ti en alabanza, en adoración. Te adoramos porque tú eres nuestro Dios. Te adoramos porque eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Rey y Señor. No tenemos nadie más que a ti. Te adoramos, Dios eterno, Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre. Adoramos, Jesús. Te bendecimos, te honramos y te damos toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor a ti, amado Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos. Te amamos, Jesús. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. En esta tarde, querido hermano, has desperdiciado tu vida al no alabarlo y glorificarlo. Hemos desperdiciado nuestra vida como hijos de Dios. No hemos hecho lo que Él nos ha mandado hacer. Es el momento de cambiar nuestra vida, de cambiar lo que hacemos. Ser una alabanza en el día, ser una alabanza todos los días de nuestra vida. Y para poder empezar, yo te invito a este reto, que 3 veces al día nos apartemos 15 minutos. 15 minutos en la mañana cuando nos levantemos o antes de levantarnos. Lo primero que al levantarnos hagamos 15 minutos de alabanza. A la mitad del día, escoge 15 minutos. En tu hora de comida, en tu descanso, 15 minutos para alabarlo. Y en la noche, antes de acostarte, 15 minutos para alabarlo. Vamos a establecer la disciplina de la alabanza. Vamos a transformar nuestra vida. Vamos a pagarle todo el tiempo perdido, todo el tiempo que no lo hemos alabado y todo el tiempo que hemos maldecido con esta boca. Y vamos nosotros como pueblo y como hijos de Dios a levantar nuestra alabanza por todos aquellos que lo maldicen, por todos aquellos que maldicen la iglesia y que dicen cosas malas de Dios, por todas aquellas personas. Nosotros como iglesia, como comunidad, nos levantemos estos 3 tiempos de alabanza en el día. Ese es el reto, queridos hermanos. Y que la bendición de Dios y la presencia del Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Abundante shalom para sus vidas. Nos vemos el próximo domingo. El Señor les bendiga.